Regresamos a esta edición de Al Cierre. Estamos en nuestro último bloque de esta edición en la que estamos analizando los resultados, si es que los hubo, de la reunión entre el presidente Barack Obama el pasado 25 de julio y los mandatarios de Guatemala, Otto Pérez Molina, El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y de Honduras, Juan Orlando Hernández. Salvador, ¿qué podríamos ver en este cuadro? ¿Esto tenderá a agravarse? ¿Habrá alguna solución? Hay un problema, como lo mencionaba el señor Orozco, de política interna en Estados Unidos. Esto obviamente también es política interna de estos países fundamentalmente, pero ¿se va a agravar la situación? Bueno, como siempre pasa, es difícil predecir el futuro. Lo que podemos es un poco interpretar los datos que tenemos hasta ahora. Y, por ejemplo, los datos de detenciones de Estados Unidos nos demuestran que a partir de todas estas campañas de información, de estas acciones que ha habido, hay una pequeña reducción en el número de detenciones de niños y de mujeres con niños, que es fundamentalmente el tema que ahora llama muchísimo la atención. Sin embargo, yo creo que mientras no se resuelvan las condiciones estructurales que están empujando estos movimientos, en el largo y mediano plazo no vamos a ver significativos cambios. Pero condiciones estructurales sabemos que tienen que ver con pobreza, tienen que ver con calidad de vida, tienen que ver con narcotráfico. Claro. ¿Cómo hacer para cambiar eso? Claro, bueno, por ejemplo, los presidentes propusieron el Plan Centroamérica, que es una idea, por ejemplo, de replicar el Plan Colombia acá para ayudar en una serie de factores estructurales contra la delincuencia, contra la pobreza, etcétera, etcétera. Me parece que es una buena solución, pero va a tomar tiempo. Yo no pensaría que en los próximos años vaya a haber un significativo decrecimiento de estos flujos, a menos que haya acciones mucho más contundentes de las que hemos visto hasta ahora. Don Manuel Orozco, hay reacciones en algunos sectores de la ciudadanía bastante incómoda con la respuesta que hasta ahora ha dado el Estado norteamericano. Esto podría agravarse y llevar a extremos. Me refiero particularmente a que la prensa menciona la posibilidad de que haya grupos incluso paramilitares en la frontera para impedir que se siga extendiendo el fenómeno. Creo que el tema migratorio en Estados Unidos es tal vez el punto de mayor polarización que existe en temas de política en este país. No hay un tema en donde la población está dividida 50 y 50. En este asunto hay una complejidad de respuestas y de posiciones por parte del público. Un porcentaje fuerte del público está a favor de que se le dé algún tipo de tratamiento a estos menores de edad, que no necesariamente tengan que ser devueltos inmediatamente. También hay un movimiento muy fuerte anti-inmigracionista que va más allá de temas ideológicos, que puede cambiar completamente todo el tratamiento migratorio en este momento. Muy difícil saber en qué dirección va, pero lo que yo creo que las consecuencias de esta situación en este momento va a ser de devolver a miles de niños. No va a haber un tratamiento de refugiados en Estados Unidos. Estados Unidos ocasionalmente usa el albergue el término y aplica la ley de refugiados. Lo que aplica es lo referente al asilo político, que es una revisión de caso por caso, pero la realidad es que se van a devolver miles de niños y la situación no se va a resolver en Centroamérica hasta que se resuelva la situación económica de la región. En eso coincide, señor Orozco, con lo que usted está planteando, El Salvador, pero son soluciones de largo plazo, y esto en el corto plazo crea incomodidad a un sector de la ciudadanía norteamericana que es radicalmente antimigrante. Sí, desgraciadamente todos estos flujos de migrantes, y tradicionalmente los migrantes, atraen mucha polarización, como lo decía don Manuel, y por supuesto va a ser muy difícil que estas posiciones se cambien porque están muy dentro de algunos sectores de la población. Entonces, pero bueno, a veces la realidad o las crisis sirven un poco para resolver estas cosas, para mover las aguas, y esperemos que se amplíe el debate y que se logre alguna solución. Don Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, ¿ha tenido algún efecto, no sé si es posible, viable medirlo aún,
en cuanto a la remesa se refiere, la situación esta en particular? No, son realidades diferentes. Aquí, es decir, el tema de los menores de edad es un proceso independiente a la migración de adultos. La migración de adultos ha venido ocurriendo. Vea, seamos realistas, de Honduras solamente salen 50.000 a 70.000 personas cada año, indocumentados, y tratan de cruzar la frontera. Puede que entren 20.000. Y lo mismo ocurre con el caso de El Salvador, con el caso de Guatemala. El crecimiento de las remesas ha sido de un 2-3% para estos países. No es un crecimiento que implique, que refleje que ha habido una migración masiva de adultos que ha entrado a Estados Unidos. Lo que sí se nota es que de cada 10 personas que trata de entrar, tal vez 2 lo está haciendo. Y esto es un problema bastante profundo, porque quiere decir que hay una desesperación de centroamericanos que ahora se pasó a la desesperación de niños, de menores de edad, y que los gobiernos de Centroamérica simplemente no están haciendo mucho. No están de brazos cruzados, pero tampoco han asumido esta situación como una crisis, como debería ser. Crisis es, decía alguien, oportunidad y también peligro. Ustedes desde el punto de vista de la OIM, ¿qué gestión hacen ante estos gobiernos y qué respuesta obtienen de ellos? Bueno, lo que estamos haciendo sobre todo es concientizar sobre la necesidad de reintegrar estos niños. Como le decía Manuel, una gran parte, y hay que reconocerlo, una gran parte de estos niños van a ser retornados. Cuando regresen van a enfrentar la misma situación de la que huyeron. En algunos casos habrán pasado muchísimos traumas, habrán pasado mucho tiempo desapegados, incluso van a enfrentar deudas con los coyotes, van a enfrentar tal vez una situación incluso peor de la que intentaron salir. Entonces estamos focalizando mucho nuestros esfuerzos. Debe ser trágico para un niño de estos haber visto la posibilidad de que su vida cambie y regresar a un entorno aún más difícil. Sí, y si a eso le suma el hecho de que muchos de ellos han sido abusados por los coyotes, han sido abusados por las autoridades en tránsito, en destino, han experimentado incluso las reacciones xenófobas en algunas comunidades, vienen con una cantidad de traumas bastante importantes y deberían ser sujetos de un proceso de reintegración bien profundo. Ciertamente una situación difícil. Quiero agradecerle mucho a Manuel Orozco de Diálogo Interamericano su participación y lo invito a que nos dé su conclusión. Sí, yo creo que es una situación muy complicada que se tiene que resolver más allá de la reintegración propiamente dicha, sino que hay que abordar soluciones de corto plazo y de largo plazo. Vea, por ejemplo, en este momento lo que Honduras está haciendo es moralizar el tema como que fue un problema exclusivamente relacionado de la irresponsabilidad de muchos padres de familia. Y eso, el asunto no es así. Es decir, hay gente que está muriendo. La tasa de niños que están siendo asesinados en Honduras, en El Salvador, no es pequeña. Son 7.000 personas las que murieron el año pasado en Honduras. De ellas, como un 15% son niños. Entonces, el problema no es una cuestión de simplemente reintegración, sino un problema de cambiar la estructura en este momento, y hay cosas que se pueden hacer en el corto y en el largo plazo. Muchas gracias por su participación, señor Orozco. Mucho gusto. Su conclusión, Salvador. Bueno, que además de la reintegración, evidentemente no es el único tema, también tenemos que tomar acciones en prevención, tenemos que tomar acciones en resolver las situaciones estructurales que están impactando a estos niños, tenemos que darle no solo futuro, sino también esperanza a muchas de estas familias, si no, no vamos a resolver muchos de estos flujos. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado a la conclusión de otro programa de Al Cierre y los invitamos para la próxima semana en otra edición de este programa. Hasta pronto.